Junto a los valores esenciales del ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 1.1 de la Constitución, encontramos en el artículo 9.3 una serie de principios que también condicionan el ordenamiento jurídico, imponiendo una serie de criterios que deben ser respetados por los operadores jurídicos. Como dice el profesor Torres del Moral, suponen un repertorio de principios de realización de la juridicidad del Estado. Si estructuramos estos principios constitucionales en distintos bloques, podemos encontrar principios relativos a la estructura del ordenamiento, como pueden ser la jerarquía normativa, la competencia y la seguridad jurídica, principios constitucionales sobre la eficacia del ordenamiento, como puede ser la publicidad o la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos, y por último, una serie de principios constitucionales sobre la actuación de los poderes públicos, donde encontramos el principio de legalidad, la interdicción de la arbitrariedad y la responsabilidad. No podemos confundir estos principios con los principios generales del derecho recogidos en el artículo 1.1 del Código Civil, porque si bien los principios generales del derecho del artículo 1.1 del Código Civil actúan en defecto de ley y costumbre, estos principios recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución, como establece la sentencia del Tribunal Constitucional 18/1981, son normas constitucionales de aplicación inmediata. No se trata, sin embargo, de derechos stricto sensu, sino que son principios que deben respetar los poderes públicos. Si seguimos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre estos principios recogidos en el artículo 9.3, vamos a encontrar una serie de características. En principio, son todos estos principios recogidos en el artículo 9.3 están interrelacionados, no son compartimentos estancos. También establece el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 87 la relación de instrumentalidad que existe entre estos valores superiores y los principios que la Constitución garantiza en este artículo. Estos principios tienen valor normativo aplicativo y no meramente programático, y participan de la fuerza derogatoria de la Constitución en relación con las leyes preconstitucionales contrarias a los mismos. Se trata además de conceptos jurídicos indeterminados, por lo que tanto los jueces y tribunales ordinarios tendrán un amplio margen de apreciación en la aplicación de estos principios. La vulneración de estos principios, además, enunciados en el artículo 9 de la Constitución, no son susceptibles de ser reparados en vía de amparo constitucional, porque tales principios no engendran derechos fundamentalmente accionables en amparo. El principio de legalidad, hablando ya específicamente del principio de legalidad, en realidad el principio de legalidad es la realización jurídica del principio político de expresión de la voluntad del titular de la soberanía. Por tanto, refleja la preponderancia del Parlamento como órgano que encarna esa voluntad soberana. Es una derivación lógica, este principio de legalidad, del reconocimiento que se hace al Estado español como Estado de Derecho. La Constitución, este principio, aparece referido al ámbito penal, por ejemplo, en el artículo 25, el procesal, en el 17.1 y 24.2, o al administrativo, en el artículo 103. El principio de legalidad postula, respecto a la Administración, una vinculación positiva de esa Administración a la ley, de tal manera que toda actuación administrativa ha de contar con una cobertura legal previa para que pueda reputarse legítima. Este principio opera de forma diferente respecto al legislador que respecto al resto de los poderes públicos, puesto que en principio el Parlamento difícilmente está sometido a alguna ley, sino que lo está a la Constitución y en desarrollo de esta a los reglamentos que lo regulan. Tiene el legislador una relación peculiar con la ley, puesto que si está vigente tiene que acatarla, pero si no está de acuerdo con ella, pues tiene la posibilidad de modificarlo siguiendo los cauces y criterios establecidos. El legislador está, por tanto, más ligado al principio de legalidad, más que ligado al principio de legalidad, lo está al principio de primacía de la Constitución. También el poder ejecutivo está sometido a este principio de legalidad a través del artículo 97, que condiciona el ejercicio de la potestad reglamentaria al respeto a la Constitución y las leyes, en el artículo 103.1, que establece el sometimiento pleno a la ley y al derecho de la administración pública, o en el artículo 106, que otorga el control a los tribunales del cumplimiento de este principio de legalidad en la actuación administrativa. También el Poder Judicial está sometido a este principio de legalidad, y así lo establece el artículo 117, cuando habla que los jueces y magistrados
están sometidos únicamente al imperio de la ley. De ello, podemos deducir de este principio, podemos deducir que adquiere importante virtualidad el principio de legalidad respecto al Poder Judicial en referencia al principio de interdicción de la arbitrariedad, puesto que la legalidad es su contrario jurídico.